Doctor Luis Fonserrada, ¿cómo estás? Buenas noches. Jaime, buenas noches. Mucho gusto de estar contigo. Te agradezco mucho que hayas venido. Eres director del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado. Así es. Y eres doctor en Economía por Princeton. Y la UAM. Y la UAM. Ya. Así es. Bueno, se acerca digo, no se acerca, estamos ya prácticamente inmersos en el proceso electoral del 2018. Y pues un tema capital, por razones evidentes, pues es la economía. Tanto por el asunto del lado del Tratado de Libre Comercio, se queda, no se queda, como por el lado de lo que es el funcionamiento del Estado mexicano y las finanzas públicas, ¿no es cierto? Entonces, bueno, uno de los datos relevantes, digamos, de los últimos tiempos es que ha habido un incremento fuerte del endeudamiento de la deuda pública, que pasó del 37 como al 50% del PIB, es algo relevante. Y tenemos fenómenos, bueno, que todo el mundo conoce, como que tenemos que un Estado que muchos pensamos, en cuanto entre ellos, a lo mejor tú también, que es un Estado que gasta mucho y que no gasta bien y que en muchas materias se ocupa una reestructuración del gasto público. No sé, menciona alguna que mencionó aquí Derbez, Luis Ernesto Derbez, en una entrevista. Por ejemplo, el asunto de los subsidios, ¿no? ¿A quién se le dan los subsidios cuando, o la propuesta que acaba de hacer Carlos Slim de un famoso estipendio o un monto que se le daría directamente a las amas de casa para evitar efectivamente todo este marco burocrático y complicado, etcétera? Pero en fin, son muchos temas. El asunto es, ¿cómo observas tú o cómo observa el sector privado el panorama del gasto público? Sí, es un tema fundamental, Jaime. Uno, efectivamente no se ha gastado correctamente. El gasto ha sido, sobre todo en gasto corriente, mucho en subsidios, en programas sociales que no lograron reducir la pobreza ni la desigualdad. O que se duplican muchas veces. Y que se duplican muchas veces, efectivamente. Otros programas que benefician más a los que menos lo requieren y no a los que más lo requieren. En fin, sí se requiere una gran reestructuración del gasto público. Un gasto público, además, que ha ido mucho más allá de los ingresos, a pesar de que los ingresos del sector público crecieron enormemente. Hubo una caída, sí, en los ingresos petroleros, pero los ingresos no petroleros más que compensaron la caída de los petroleros. A pesar de ese incremento importante de los ingresos, el gasto fue tan alto que, como tú lo dijiste, la deuda pasó de 30 y tantos altos a más de 50%. Es decir, de diciembre del 2012 a diciembre del 2016, el 17 todavía no termina, hubo un incremento de la deuda de 64% en el saldo histórico. Es decir, en 4 años la deuda del país, la deuda del gobierno, se incrementó en 64%. Una velocidad de endeudamiento, yo creo que nunca vista. Probablemente solo en la época de López Portillo, y que esa deuda fue a inversión en el sector petrolero prácticamente toda. Hoy, en cambio, y esto tiene que ver con la estructura de este gasto, no se invirtió nada en infraestructura. Al contrario, viene cayendo, año con año, la inversión en infraestructura, el gasto público en infraestructura. Y eso es grave, porque la infraestructura, puentes, carreteras, puertos, aeropuertos, son fundamentales para la competitividad y para la conectividad que requiere el país. Hay que modificar, revisar todo el gasto público, y ese creo yo que será uno de los grandes temas que tendrán que discutirse durante las campañas del año próximo. Porque lo que se habla mucho es, bueno, se habló mucho en la campaña anterior, justamente y durante el proceso posterior, de la necesidad de una reforma fiscal. Y se habla justamente siempre de recaudar más porque el Estado recauda poco. Pero lo que se omite es que efectivamente con lo que se recauda se gasta mal y se va a gasto corriente, que es un gasto improductivo prácticamente. Efectivamente. Ahora, es cierto que hay algunos renglones que nos vienen presionando el gasto. Las pensiones de los trabajadores del sector público, los trabajadores del IMSS, no la gente afiliada al IMSS, sino los trabajadores del IMSS, los trabajadores del ISSSTE, los trabajadores de todo el gobierno, de Pemex, de CFE, de las universidades locales, estatales, etcétera. Ahí tenemos una carga muy grande que viene subiendo año con año y que va a continuar creciendo hasta principios de los 30 de este siglo.
Otro enorme renglón que nos viene presionando mucho las finanzas públicas ha sido el costo financiero. Dado el incremento tan fuerte de la deuda, entonces pagamos muchísimos más intereses y se va una parte cada vez mayor del gasto a pagar los intereses de la deuda. Y luego viene salud, que ese es un reto enorme y ese sí va a durar por mucho tiempo. De ahí la importancia de una reforma fiscal, efectivamente. Una reforma fiscal que sí recaude para cubrir estos, pero que al mismo tiempo gaste mejor. Y sí, estos programas como el del ingeniero Slim u otros, lo que buscan es ordenar este gasto y que no sea discrecional y que de veras tenga el efecto que se busque tener, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de reforma fiscal? Creo que es cierto que podríamos considerar una reducción en el impuesto sobre la renta, porque eso le da más dinero a la gente. A ver, subrayo eso. Sí. Una reducción en el impuesto sobre la renta, ¿ustedes lo ven como viable? Lo vemos como viable, no para el año próximo, porque el gobierno, esta administración ya tiene un presupuesto y reducir los ingresos por el impuesto sobre la renta sería muy grave, porque entonces tendrían que financiar con deuda y la deuda nos provoca devaluación e inflación. Eso no hay que tocarlo el año próximo. Pero salvemos el año próximo. Discutámoslo para después, pero siempre y cuando lo compensemos con impuestos al consumo. Esto es, con una generalización del IVA, que no quiere decir que todos los productos estén pagando IVA. Podemos dejar una canasta básica pequeña que proteja bien a los grupos de menores ingresos. Podemos compensar a los grupos de menores ingresos con la enorme recaudación que traería por parte de los que más recursos tienen. Y eso podría compensar esta reducción del impuesto sobre la renta. Un punto ahí que viene en colación. Dentro de la reforma fiscal que está proponiendo Trump, hay un proyecto de una reducción enorme de impuestos en Estados Unidos, ¿no? Y esto, obviamente, hablando de competitividad, pues tendría que tener un efecto sobre los vecinos naturales que somos nosotros y sobre la afluencia de inversión en futuro, ¿no? Así es. Está proponiendo para un impuesto corporativo de bajarlo de 35 a 20. Es impresionante esa reducción. A mí me parece que va a ser difícil que pase con esa propuesta. Cuando se ha hecho, bueno, en la época de Reagan, Bush trató de hacerlo, el efecto no fue una mayor recaudación porque la gente gastara más y se diera más actividad económica, para nada. Fue un enorme déficit. Tuvieron que resolverlo muy rápidamente. Creo que no será tanto, pero cualquier cosa que haya de reducción, tienes razón, habrá que tener nosotros alguna respuesta. No tenemos espacio para reducir nuestros impuestos hoy. Tendríamos que hacer un cambio radical. Ver por el IVA, por ejemplo, para poder reducir el ISR o pensar en otras cosas, ¿no? Ahora, el ISR ahorita, ¿cuánto paga? ¿Perdón? El ISR, ¿cuánto paga ahora? El nuestro, sí, pues entre 30 y 35%. Es muy alto, ¿no? Bueno, me parece. Puede ser alto comparado con lo que está pasando en otros países, ¿no es cierto? Pero nuestro IVA es muy bajo. El IVA de otros países anda en promedio alrededor de 20%, por ejemplo, ¿no? Ahora, sobre el IVA, bueno, ya se ha hecho una especie de mito que nadie lo quiere tocar porque es así como ponerse al lado del demonio, ¿no? Pero es cierto que es un impuesto, primero, muy, muy recaudador en el sentido que es para todos. Claro. Porque ahí sí no hay quien lo evada. Y segundo, pues que el que más consume, pues es el que más paga. Ahí está. ¿No? Esto, Jaime, es muy importante. Tal como está hoy el IVA, se deja de recaudar mucho más de un punto del PIB. O sea, se deja de recaudar probablemente hoy unos 350,000 millones de pesos. Es muchísimo. Y lo paradójico es que a los que más beneficia el no cobrarlo es a los que más gastan. Y los que más gastan son los que más ganan y los que más tienen. Entonces, este mito de que el IVA protege a los de menores ingresos es falso. Beneficia mucho más, pero de manera más que proporcional a los que más gastan y a los que más dinero tienen. Por supuesto que un incremento del IVA afectaría a todos, incluyendo a los de menores ingresos, pero hay mecanismos que podemos perfectamente instrumentar para evitar eso, ¿no? Así que es un mito con el que tenemos que acabar. Si tú tuvieras que buscar 2 o 3 temas torales para el debate
que se viene entre los diferentes candidatos a la presidencia de la República, las diferentes fuerzas políticas, que fuesen definitorios de lo que podría ser una política razonable, efectiva y a la medida de lo que el país realmente necesita. ¿Cuáles serían esos tres temas? El IVA sería uno, seguro. El IVA sería uno, sin duda. Y para no afectar la economía de los grupos de menores ingresos, lo que yo haría sería compensarlos antes de cobrarlo, de tal manera que ya tengan el dinero para pagarlo y hacerlo sistemáticamente. Uno, es el IVA. Es el IVA. Dos, considerar una reducción del ISR que permita un mayor gasto a las familias, que permita un mejor mercado interno. Hay que verlo con mucho cuidado para evitar endeudamiento y déficits. Esa es una parte muy delicada. Déjame preguntarte si el tercero podría ser el Consejo Fiscal Independiente. Por supuesto que sí. Un Consejo Fiscal Independiente que tenga la posibilidad de opinar sobre el marco macroeconómico, sobre el cual se prepara el presupuesto, se prepara el endeudamiento, en el cual queda definido el uso de los recursos financieros por parte del sector privado y por parte del sector público y los efectos en la balanza de pagos y en el tipo de cambio, me parece que debe ser parte del otro tema. Yo diría que es un buen tema porque cuidas ingresos, cuidas la parte macroeconómica con la inflación y sobre todo para cuidar el poder adquisitivo de la gente, que es lo más relevante. Y la balanza de pagos, ¿no? Nuestras reservas internacionales. Entonces, así lo podríamos definir desde tu perspectiva, que serían tres temas torales para, yo aquí mañana tengo a los 3 candidatos o 4 candidatos, les digo, a ver, definan ustedes si van a hacer realmente una buena política fiscal y racional para el próximo sexenio. Les preguntaría sobre el IVA, les preguntaría sobre el ICR y les preguntaría sobre el Consejo Fiscal Independiente. Me parece muy bien. A lo mejor agregaría un cuarto. Adelante. La estructura del gasto público, que hemos dicho que había que realmente hacer toda una reingeniería completa. Un gasto para crecer, no un gasto para votos, ni para elecciones. O sea, mayor gasto en inversión y menos gasto en gasto corriente. La inversión crea empleo, el gasto corriente no. Esos serían los 4 puntos. Yo diría que sí, Jaime. Ahora, tú eres director del centro del sector privado. Me imagino que ustedes van a promover pues, este tipo de debates y este tipo de diálogo con los candidatos justamente para esclarecer las cosas ante ellos mismos y ante la opinión pública, ¿no? Así es. Hemos elaborado una agenda que hemos llamado la Agenda Pública del Sector Privado, que son las propuestas que creemos que deben considerar los candidatos de todos los partidos sobre muchos campos. La parte económica, la parte de las finanzas públicas, la parte de infraestructura y conectividad, que es tan importante, la parte de desarrollo e investigación, e indudablemente como base de todo esto, el Estado de Derecho. Okay. La impunidad tiene que acabarse, la corrupción tiene que acabarse. Se nos acabó el tiempo, Luis, pero te invito próximamente para que nos expliques algún otro de esos temas que justamente deberían o deben estar en el debate. Con muchísimo gusto, Jaime. Te agradezco mucho. Gracias a ti. Gracias. En Contexto, buenas noches. Hasta la próxima semana.